Hola jóvenes, buenos días. Bienvenidos a lo que es un primer video de lenguaje para octavo año básico. En esta oportunidad vamos a hablar un poquito sobre el género policial. Espero que les guste el video preparado porque en realidad traté de utilizar mucho color y hartas imágenes para que ustedes disfruten un poquito más la lectura del contenido. La actividad que van a trabajar se llama La huella del pulgar de San Pedro y su autora es Agatha Christie. El objetivo sería leer con el propósito de conocer y analizar cómo se enfrenta a un enigma un personaje de un relato policial. El objetivo de esta sección recién va a estar completado una vez que usted termine la lectura y empiece a trabajar las actividades que se plantean. Agatha Christie fue una autora británica especializada en la novela policial y también reconocida internacionalmente. Ella ha aportado a la literatura con un sinfín de obras que tienen que ver con este tipo de historias que ella trabaja muy bien. Acá ya ustedes pueden apreciar dos imágenes que representan perfectamente las situaciones criminales de este tipo de literatura. Y como estamos en el cuento policial, ahora yo voy a cometer un crimen. ¿Y cuál es el crimen? Adelantarme un poquito a la historia. La huella del pulgar de San Pedro trata de que a la sobrina de la señorita Marple la acusan del envenenamiento de su esposo. Si ustedes leen acá detenidamente se van a dar cuenta y van a comprender que no les estoy pidiendo nada más que hagan una lectura detenida. Significa que ustedes avancen en un párrafo y deben realizarse preguntas a sí mismos e ir respondiéndolas para comprobar si van comprendiendo. Los cuentos policiales son historias donde se plantean muchos enigmas, por lo tanto hay que tener mucha habilidad para ir resolviendo y no avanzar de corrido. Vuelvo a repetir, no deben realizar una lectura desde principio a fin, porque el género policial es complicado y hay que ir descifrando pistas. Usted como lector ojalá fuera avanzando al mismo tiempo junto con el detective para que ambos lleguen a descubrir el caso. Entonces, las primeras 13 preguntas que están planteadas en el video y que están escritas en color negro no se deben responder por escrito, ¿ya? Es solamente un tipo de ayuda para que usted se vaya haciendo preguntas de manera oral y las vaya respondiendo para sí mismo. Además de las preguntas destacadas en negro, tenemos un tipo de preguntas que vienen cerradas en un rectángulo de color. En ese rectángulo de color se plantean preguntas un poco más profundas, pero también son para que ustedes las desarrollen de manera oral o también las pueden compartir con integrantes de su familia, así ambos podrían ayudar a resolver el crimen de la historia. Reitero, las 13 primeras preguntas que se plantean en color negro no se deben responder por escrito y las preguntas que están planteadas en el rectángulo de color tampoco se deben responder por escrito. Ambas son ayudas para que ustedes vayan preguntando en voz alta y respondiendo en voz alta. Seguimos con las para verificar la comprensión. Ustedes se van a encontrar acá en el video con una imagen que dice preguntas posteriores a la lectura. Estas son 7 preguntas que a ustedes se les plantean. Estas son las preguntas que usted recién debe escribir en el cuaderno y responder por escrito también. No me haga sistema de desarrollo, porque cuando uno revisa el cuaderno, si es que pronto vamos a tener la posibilidad de revisar el cuaderno de materia, se ve un montón de palabras y no hay un orden establecido. En cambio, cuando hay una pregunta bien clara, con un color destacado o una bonita letra, y está la respuesta seguidamente, uno ahí identifica bien la actividad. ¿Ya? Entonces, trabajar en el cuaderno solamente estas 7 preguntas que apuntan a las estrategias fuertes de comprensión lectora, las más importantes. Finalmente se van a encontrar también con una actividad de vocabulario que está presente en la última imagen, en la última diapositiva del video, y esta también deben realizarla en el cuaderno. Más allá la voy a explicar de qué se trata. El inspector que tenemos acá al costado nos recomienda a todos no leer sin el uso de diccionario. Ya, si no tengo un diccionario a mano, por último lo puedo buscar en internet también. Es sumamente importante que ustedes conozcan todos los significados de las palabras que están leyendo. No avancen, no se atrevan a avanzar sobre una duda. Es muy importante que la disipen y así pueden comprender el texto más recabadamente. El segundo punto que se destaca acá y está en rojo, porque nosotros como aprendices, ¿cierto? Podemos tener miles de estrategias de comprensión lectoras a la mano o que se nos enseñan o que también la podemos aplicar. También podemos ver muchos instructivos de cuál es la manera perfecta de leer, pero si no imaginamos, estamos perdidos. Yo les voy a pedir que cuando ustedes se animen a realizar esta lectura, busquen un espacio que les acomode, que les agrade, que se sientan
tranquilos en realidad para realizar esta actividad que es sumamente compleja. Tratar de leer e imaginar al mismo tiempo es de una mente hábil y eso es lo que tenemos que desarrollar. Cuando ustedes lean una descripción de un lugar, cuando ustedes lean la descripción de un personaje, es sumamente importante que todo lo vean a través de su mente. Esa es la verdadera clave para comprender un texto. La actividad realmente no está pensada para que tenga una nota sumativa o directa al libro, pero todo material que me llegue al correo jenniferblaze007@gmail.com va a ser revisado y considerado como evaluación de proceso. Más adelante, en la diapositiva número 10 del video, ustedes se van a encontrar con un esquema muy breve sobre los elementos más importantes del género policial. Y además es un esquema que está extraído del texto del estudiante de Lengua y Literatura, página 84, año 2020. Las primeras dos preguntas que están planteadas acá corresponden a las preguntas en negrito del banco de 13 preguntas que no se debe responder. Si ustedes se fijan, al final de cada pregunta yo le doy un número de página. Ese es el número de página que corresponde a donde está la posible respuesta a la pregunta. Ahora, el texto que ustedes van a trabajar, que es La huella del pulgar de San Pedro, está en el texto del estudiante de Lengua y Literatura de octavo año básico, por lo tanto ustedes lo pueden descargar y encontrar ahí el número de página que yo les indico. Para aquel que no lo puede descargar, tiene la posibilidad de bajar este cuento en el Word que les anexo acá a la clase. Ahora, las preguntas que están en el rectángulo de color corresponden a preguntas que tienen un mayor nivel de complejidad y sería bastante importante y también bastante positivo que ustedes intentaran responderlas también de manera oral. Continuamos acá con las preguntas en color negrito que va desde la 3 a la 8 y también se nos presenta acá otro rectángulo de color donde hay preguntas un poquito más difíciles. Acá tenemos la última sección de preguntas entonces que no se trabajan en el cuaderno, pero si lo hacen de manera oral les va a ser de mucha utilidad para la comprensión de su texto. Acá tenemos recién las 7 preguntas que ustedes van a trabajar por escrito. Número 1. ¿Cómo murió Geoffrey Denman? Número 2. ¿Qué importancia tiene para la resolución del crimen el róbalo fresco que la señorita Marple ve en el escaparate? Tengan cuidado con las palabras que no conocen. En el caso de róbalo significa pescado y escaparate en este caso podría ser una feria o un lugar donde se promocionan productos. Número 3. ¿Cuál es la situación al inicio del relato? Usted solamente debe explicar con sus palabras de qué se trata la primera parte. Identifica quiénes participan, dónde están y quién narra los hechos. Número 4. Identifica en qué momento el narrador cede la palabra a la señorita Marple. Les doy como pista, chiquillos, irse al principio de la lectura. Ahí está la respuesta. El narrador de la historia esta vez cuesta identificarlo porque cambia repentinamente. Entonces prefiero darle la pista de que lo busquen al principio. Número 5. ¿Cómo actúa la señorita Marple ante el misterio que enfrenta? Letra A. Menciona las acciones que ella desarrolla, me refiero a la señorita Marple. Y letra B. ¿De qué otro modo pudo haber actuado? Propone una estrategia y acá ustedes deben crear una actitud nueva para el personaje. ¿De qué modo hubiese actuado ella según ustedes? Número 6. ¿Qué hace de la señorita Marple un personaje interesante? Ustedes acá deben describirla, deben dar todas las características que ella tiene, ¿cierto? Para realzar las cualidades de este personaje. Número 7. ¿Por qué al final del cuento la señorita Marple dice esto a Raymond? Todos somos iguales, aunque afortunadamente actividad de vocabulario no nos demos cuenta. Aplica el vocabulario relacionado con 3 conceptos nuevos e identifica cada estado de ánimo con un personaje. Por cada estado de ánimo debes escribir el nombre del personaje que lo representa y explicar con palabras propias en tu cuaderno la forma y el momento en que el personaje experimenta esta sensación que has identificado. Acá ustedes tienen 3 emociones o sentimientos que deben identificar, estados de ánimo, y también deben identificar, una vez que sepan el significado, qué personaje experimenta este sentimiento o esta emoción, y usted ahí lo explica de qué manera lo experimenta. Es decir, identifica el estado de ánimo, investiga lo que significa, pone el nombre del personaje que lo experimenta y luego explica la forma en que el personaje vive este sentimiento o en qué momento lo manifiesta durante la historia. Acá simplemente tenemos una imagen donde se recopilan los textos más importantes de la autora que estamos trabajando en esta oportunidad, que sería Agatha Christie.
Y acá al final entonces les ofrezco un resumen, un esquema extraído de su libro de lengua y literatura, donde se resume los elementos más importantes del género policial. Tenemos el crimen, que es el punto de partida de todo relato policial, que es lo que se debe resolver. Tenemos el detective, que es un personaje cuya personalidad se repite en muchas historias. El detective mantiene un perfil, a pesar de que se ha configurado un poquito a través de la literatura y en la historia, el detective siempre como que va a mantener este perfil de hombre silencioso, de hombre misterioso y con muchas habilidades de investigación. Y tenemos la resolución del crimen, ¿cierto? Que sería la tarea final y ojalá esta se diera entre el lector y el detective de la historia. El personaje del detective presenta rasgos comunes en obras de distintos autores y épocas. Destaca por su gran capacidad intelectual y un amplio conocimiento de los más variados temas. Es una persona observadora, con capacidad de deducción y que antepone la razón a los sentimientos. No obstante, cada detective célebre de la literatura, es decir, importante, es como una celebridad en la literatura, tiene una personalidad propia que lo distingue de otros. ¿Ya? Cada persona es distinta, cada personaje lo plantean los autores de manera distinta, pero los detectives a través de la historia han mantenido rasgos comunes como lo que se plantea acá en Letrita Negra, que es la capacidad intelectual, el conocimiento en muchos temas, la capacidad de observación y deducción. Espero que les sirva, niños. Cualquier duda me escriben al correo. Espero estén muy, muy bien y que no les parezca tan abrumadora la actividad. Cualquier duda me preguntan, no hay problema. ¿Ya? Un besito para cada uno. Espero que disfruten con las figuras del PowerPoint, con los monitos, con todo. Besitos.